Este mundo, qué lugar caótico para vivir, ¿verdad? Parece que cada año, incluso que cada día, las cosas se vuelven más complejas y inestables. Si alguna vez has pensado, esto es demasiado y yo no soy suficiente, no estás sola. Hola amiga, mi nombre es Jody Dietrich, autora de Un alma estable, permaneciendo tenazmente con un Dios tierno. Bienvenida a esta inmersión profunda en las palabras de Jesús en Juan 15. Exploremos, no más fórmulas, sino verdades ricas y prácticas simples que conducen al único lugar seguro y de descanso para nuestros corazones cansados del mundo. La vida nos sacude. La permanencia nos coloca en este lugar de paz y propósito que Jesús ha reservado solo para nosotros. Entonces, comencemos. Bienvenidos a la tercera semana de nuestro estudio en Un alma estable. ¿Alguna vez te has quedado fuera de algún lugar o de algo, o incluso alguien te ha dejado afuera? Yo sí, y no es divertido. En varias ocasiones me he quedado afuera de mi casa, de mi carro y mi habitación de hotel. No pregunten. Incluso el acceso a mi sitio web bancario quedó bloqueado porque olvidé la contraseña y intenté demasiadas veces adivinar cuál era. Pero probablemente los bloqueos más dolorosos han sido con personas que he conocido y amado, aquellas con las que una vez disfruté de una dulce relación, pero en algún momento del cambio ocurrió algún tipo de dolor, conflicto o malentendido, y ese corazón que una vez estuvo tan abierto para mí, cerró la puerta, giró la cerradura y se negó a dejarme entrar. Afortunadamente, en la mayoría de esos casos, las conversaciones duras y honestas, además de grandes dosis de humildad y perdón, volvieron a abrir las puertas de la relación gracias a Jesús. Cuando digo gracias a Jesús por reabrir esas puertas, un grito de gratitud aún mayor se eleva en mi corazón cuando pienso en otra puerta aún más importante que Él ha abierto para mí y para ti. El tema del estudio de esta semana es acceso total. Y a través de Jesús tenemos acceso completo a Dios, que incluye las riquezas de su almacén para las necesidades más profundas de nuestra vida. En Juan 15:7, Jesús hace una declaración audaz. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieren y les será concedido. ¡Qué oferta tan asombrosa! Ahora Él, sí, en esta declaración nos lleva de regreso a todo lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora. Si permanecemos, este sí incluye todos los componentes de los que hemos hablado cuando se trata de hacer de Jesús el hogar permanente de nuestras almas y también de darle acceso total para que viva en nosotros. De hecho, echamos otro vistazo a estas 6 prácticas simples de perseverancia tenaz del estudio de la semana pasada. No quiero que simplemente las pasemos por alto y sigamos adelante porque esas prácticas simples y duraderas son fundamentales para todo lo que sigue, incluyendo caminar dentro de este acceso completo donde se escuchan y se encuentran los gritos de nuestros corazones. Aquí están de nuevo. Número 1. Pensamos en Jesús. Desde la semana pasada, ¿has encontrado algunas formas prácticas de volver tu mente hacia Dios al comenzar tu día y al terminar tu día? Y también a lo largo del día, ¿encontraste algún versículo de la Biblia o alguna declaración para proclamar como un recordatorio que puedas acatar? Tu pensamiento de Jesús puede ser tan simple como Jesús, confío en ti, o también podría ser hoy pongo todo en tus manos, Señor Jesús. Si estás estudiando con un grupo hoy, espero que le digas a alguien el pensamiento de Jesús que has elegido. Para mí es una cuestión de poner mi mano sobre mi corazón, incluso antes de levantarme de la cama cada mañana, y recordarme a mí mismo, yo soy de mi amado y Él es mío. Y tomado respetuosamente del apóstol Juan, soy Jody a la que Jesús ama. Entonces pensamos en Jesús. Número 2. Hablamos con Jesús. La oración es una parte tan importante de la vida que permanece, especialmente cuando se trata de entrar en este acceso total, pero puede resultar tan abrumador. ¿Cómo es la vida de oración perfecta? ¿Cuánta fe se necesita? Mi amigo Kit Tosello dice, suficiente fe para orar es suficiente fe. Me encanta esto. Sin embargo, dejé de estar tan obsesionada con la mecánica de la oración. A veces pienso que si estuviéramos cerca de hablar por nuestros teléfonos móviles de la misma forma en que estamos cerca de la oración, si tuviéramos que entender todos los componentes que se alinean a los detalles de cómo la tecnología lleva nuestra voz a cientos de personas, incluso a miles de kilómetros de distancia,
Probablemente no volveríamos a tener una conversación por celular. No sé cómo funciona todo, solo sé que sí, que cuando levanto mi celular y lo uso según las instrucciones, puedo hablar con las personas que amo y que me aman. Recientemente pude escaparme sola para un retiro de oración personal de 2 días. Como parte de eso, tuve la alegría de realizar una caminata de oración de 3 horas por senderos alfombrados de hojas, cruzando viejas vías de ferrocarril, paseando y hablando en voz alta con mi amigo Jesús, a través de un bosque fragrante. Y por cierto, he redescubierto la alegría de orar en voz alta, no solo en silencio en mi cabeza, y estoy decidida a seguir haciéndolo en algún momento todos los días. Lo recomiendo mucho. Entonces, esta caminata de oración fue como tomar una respiración profunda y sanadora del aire más puro y vigorizante. Lloré mucho y canté y me reí. Esta es la cuestión. La mayoría de los días no tengo el lujo de dar una caminata de oración de 3 horas, pero puedo hablar con Jesús a lo largo durante mis días ordinarios y agitados. Mantenemos una conversación en curso y estoy muy agradecida por este acceso total a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar, sin importar mis circunstancias o estado emocional. A veces escribo mis oraciones o canto mis oraciones. A veces solo estoy callada. Me siento en silencio y escucho, aprendiendo el poder y la belleza de estar en la presencia de mi verdadera Vir Jesús. No tengo todas las respuestas cuando se trata de la oración, pero creo absolutamente esto. Ya sea que pueda verlo siempre o no, algo es diferente cuando oro. Se promulgan cambios y se hacen ajustes que no hubiera sucedido si no hubiera orado. Así que hablamos con Jesús. Número 3. Hablamos de Jesús. No tenemos que predicar, pero buscamos formas de incorporarlo intencionalmente a nuestras conversaciones con los demás. Eso es lo que estamos haciendo ahora y es parte de permanecer. Número 4. Amamos a Jesús y dejamos que Él nos ame. ¿Alguna vez has tratado de mostrar afecto a un niño inquieto que te empuja y corre por todas partes, cuando lo único que quieres hacer es cargarlo, mantenerlo cerca de tu corazón? Estoy bastante segura de que algunas veces así se siente Dios conmigo. Casi tiene que perseguirme para que me quede lo suficientemente y ser consciente de todo el amor que está derramando sobre mí. Acabamos de hablar sobre la práctica de hablar con Jesús y mencioné escuchar, porque una verdadera conversación con Él implica escuchar, además de hablar. Sentarme en silencio con mi amigo Jesús es una de las formas más importantes en las que he aprendido a permanecer en Él. Si nunca has hecho esto, te animo a que te tomes solo unos minutos cada día de la próxima semana para sentarse en silencio con Jesús y dejar que Él te ame. Te cambiará tu vida. No te preocupes si tu mente divaga o se siente incómoda al principio. A veces, cuando me siento en silencio con Jesús, empiezo a llorar por su cercanía. Otras veces, sin embargo, mi mente comienza a hacer una lista de compras, tratando de ser real. Y eso está bien. Aprendí a dejar pasar cosas como esa, a seguir volviendo mis ojos espirituales hacia Jesús una y otra vez, sabiendo que Él todavía ama a su hija distraída que hace listas. Recuerda, nuestro amor es responsivo. Dios nos amó primero, entonces la única forma de amar realmente a Dios es amarlo a Él. Amamos a Jesús y dejamos que Él nos ame. Aquí están las otras 2 prácticas como recordatorio rápido. 5. Confiamos en Jesús y creemos lo que nos dice. Esto realmente encaja en los versículos temáticos acceso total de esta semana. La otra parte del sí que Jesús mencionó en Juan 15:7 fue esta: si mis palabras permanecen en ti. ¿Sabes? Es imposible confiar en Jesús y creer lo que dice si no sabemos lo que nos dice. Es imposible que sus palabras permanezcan en nosotros si en primer lugar nunca están en nosotros. Por eso es tan importante familiarizarte con las palabras de Jesús, leer los evangelios y tomar nota de lo que Jesús dijo ahí, las palabras rojas. Es muy importante. Es por eso que hacer un estudio como este y otros grandes estudios que existen es tan vital. Conocer a Jesús a través de sus palabras y dejar que se establezcan en tu corazón te ayudará a confiar en Jesús y creer lo que te dice. Y finalmente, número 6. Nos relacionamos de manera significativa con otros que aman a Jesús. Si eres parte de un grupo de estudio o un club de lectura que está llevando un alma estable, ¡felicidades! Estás viviendo este punto. Recuerda,
La vid es una imagen de conexión. A través de Jesús tengo acceso completo a todo lo que el Padre tiene para ofrecer y puedo ir a Él en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero no voy y no crezco solo. ¿Cuál es esta necesidad que te está presionando con fuerza el corazón hoy, querida? ¿Es un matrimonio que está en problemas? ¿Una amiga que lucha contra el cáncer? ¿Es un ser querido que lucha contra la adicción? ¿O un hijo que se ha alejado de la fe en Dios? ¿Es una crisis financiera o una batalla contra la depresión? Sea lo que sea, tienes pleno acceso a la ayuda y la provisión de Dios. Vamos a orar. Jesús, tú dijiste que si permanecemos en ti y tus palabras permanecen en nosotros, podríamos pedir todo lo que necesitemos y tú nos ayudarías. Estamos aprendiendo a permanecer en ti, Jesús, y tus palabras están echando raíces en nuestros corazones. Por eso pedimos de tu ayuda en esta área de profunda necesidad hoy. Por favor, trae sanidad, provisión, dirección, liberación, aliento y salvación a las necesidades específicas que se están dando a conocer ahora. Es en tu nombre y por tu honor oramos, Jesús. Amén. Sigan creciendo ramas, compañeras. Te veré la próxima semana.